Todavía recuerdo esa noche. Las luces de colores centelleando en el patio trasero, el pastel intacto y la sonrisa esperanzada de mi hija desvaneciéndose lentamente con cada minuto que pasaba. Habíamos pasado semanas preparando su fiesta de graduación, su primer gran momento después de años de duro trabajo. Envié las invitaciones, se lo recordé a la familia, incluso preparé el guiso favorito de mi difunta madre solo para que se sintiera como en los viejos tiempos. Pero a medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que no vendría nadie. Ni un alma de nuestra familia apareció, ni mi hermana, ni mis primos, ni siquiera mi propio hermano, que prometió que estaría allí. Mi hija intentó ocultar su decepción, pero la vi en sus ojos, ese dolor silencioso que no se puede describir con palabras. Me dije a mí misma que la gente se ocupa, pero en el fondo, sabía, no nos olvidaron. Eligieron mantenerse alejados. Recuerdo esa semana con tanta claridad, el olor a hierba recién cortada y lilas en el aire, como las tardes se extendían, suaves y cálidas, como si el mundo entero floreciera para mi hija. Sara acababa de terminar su carrera, la primera de nuestra familia en hacerlo, y quería regalarle algo especial. Nada caro ni ostentoso, solo una noche para recordarle que el trabajo duro, la amabilidad y el amor aún significan algo en este mundo. Una pequeña fiesta en el jardín. Luces, comida, familia, risas. Eso era todo lo que quería. Lo llevaba planeando semanas. Limpié el porche, fregué las viejas mesas de picnic hasta que brillaron de nuevo y pedí prestadas sillas plegables adicionales del centro comunitario. Incluso saqué la caja de luces de cadena que usamos en su graduación del instituto hace años. La mitad parpadeaban, pero seguían funcionando bien. Horneé sus galletas de limón favoritas, preparé ensalada de patata casera y puse una mesita con fotos enmarcadas de su infancia, su primer día de clases, su primer recital de violín, ese verano que fue voluntaria en el refugio de animales. Cada foto contaba una historia. Cada historia era un recordatorio de lo que habíamos construido juntos, solo nosotros dos, durante la mayor parte de su vida. Sara no paraba de reír y decía, «Mamá, no tiene que ser perfecto». Pero yo quería que lo fuera. Había trabajado muy duro para llegar hasta aquí, trasnochando, con préstamos estudiantiles y trabajos a tiempo parcial. Se merecía una noche que sintiera el amor hecho realidad. Las invitaciones se enviaron un mes antes. Les escribí a todos, a mi hermana, a mis 2 hermanos, a sus hijos y a unos primos que vivían cerca. No pedí mucho. Solo dije, vengan a celebrar el gran día de Sara. Significaría muchísimo para ella. Algunos enviaron emojis educados de pulgares arriba. Otros dijeron que intentarían ir. Sabía cómo eran las familias, ocupadas, distraídas, enfrascadas en sus propios mundos, pero pensé que, sin duda, esta vez sí aparecerían. El día de la fiesta llegó despejado y radiante. Pasé la mañana cocinando y decorando, atando cintas a las sillas y tarareando la radio mientras Sara ayudaba a poner las mesas. Estaba preciosa, con el pelo recogido y el mismo brillo en los ojos que tenía de pequeña. Sobre las 5, encendimos las velas y pusimos la comida. Todo se veía perfecto. Y luego, esperamos. Al principio, pensé que quizá llegaban tarde. Tráfico, o recados de última hora. Cosas pasan. No dejaba de mirar hacia la entrada, esperando ver las luces de los coches acercándose. Pero el tiempo seguía pasando. Las 6. Las 7. Las luces de colores se encendieron automáticamente al ocultarse el sol tras los árboles, tiñendo el jardín de dorado por un instante antes de que las sombras se apoderaran de él. Seguía sin haber nadie. Sara mantuvo la voz suave, demasiado suave. Quizás la tía Judy solo llegó tarde, dijo, revisando su teléfono. Ya sabes cómo se pone. Pero lo vi en sus ojos, ese destello de esperanza que se agotaba. Revisó sus mensajes, actualizándolos cada pocos minutos, y luego colgó el teléfono en silencio. «¿Nadie ha escrito, preguntó. Negué con la cabeza, sonriendo con esa sonrisa que se esboza cuando se te parte el corazón. Algunos compañeros de clase de Sara sí pasaron por allí, 2 chicas con las que estudiaba.
Le trajeron una tarjeta y la abrazaron fuerte. Se quedaron a comer un trozo de pastel y se fueron antes de que oscureciera. Después de irse, el sonido de su coche se apagó, quedando solo en el canto de los grillos. Nos sentamos bajo las luces de cadena, la comida intacta, la limonada sudando en la jarra. Recuerdo haber pensado en lo fuerte que puede ser el silencio. Cada silla vacía parecía una conversación que nunca ocurrió, un recuerdo que no se crearía. La suave brisa hacía revolotear las servilletas y, por un extraño instante, pareció que incluso el aire intentaba consolarnos. Sara se recostó en su silla, mirando las luces. «No pasa nada, mamá», dijo casi en un susurro. «Comeremos juntas». Y así lo hicimos. 2 platos. Una mesa para 20. Hablamos de cosas sin importancia. Su búsqueda de trabajo, sus planes para el otoño, el gato callejero que no dejaba de colarse en el jardín. Pero bajo su calma, podía oírlo. Ese dolor silencioso que solo una hija puede ocultar por el bien de su madre. Y en el fondo sabía que no se trataba de una fiesta perdida. Se trataba de años de ser la que siempre aparecía, para quienes nunca lo hacían. Al terminar la noche, empecé a limpiar, pero Sara me detuvo. «Déjalo», dijo. «Sentémonos aquí un rato más». Nos quedamos afuera, viendo las luces mecerse suavemente con el viento. Extendió la mano por encima de la mesa y me la apretó. «Sabes», dijo en voz baja, «creo que esta es mi noche favorita, solos». Quería creerle. De verdad. Pero había una tristeza en su sonrisa que me quebró un poco. Me había pasado toda la vida intentando mantener unida nuestra familia. Cumpleaños, reuniones, fiestas. Siempre yo cocinando, llamando, perdonando. Y aún así, cuando más importaba, ni siquiera podían mandarme un mensaje. Cuando por fin entró, me quedé un rato más. Miré las sillas, todos esos asientos vacíos brillando bajo las luces de colores. Parecían casi hermosos en su quietud. Pensé en cada vez que había defendido a mi familia ante Sara. Le había dicho que se preocupaban, pero no lo demostraron bien. Pero quizá la verdad no era tan simple. Quizá no les importaba lo suficiente como para aparecer. Reuní algunos platos, cubrí las sobras y apagué las velas. Al apagarse la última llama, sentí un cambio en mi interior. No era ira, todavía no, solo claridad. Por primera vez, vi la diferencia entre la familia de sangre y la familia de amor. A la mañana siguiente, el patio parecía un recuerdo. Globos medio desinflados, sillas alineadas como fantasmas. El césped estaba húmedo de rocío y algunos vasos de papel se habían volcado con el viento. Empecé a limpiar, pero ya no me sentía triste. Solo cansado, el cansancio que da después de años de esforzarme demasiado. Encontré una tarjeta de Sara sobre la mesa, firmada por sus amigas. Decía, para la chica más amable que conocemos, gracias por creer siempre en la gente. Sonreí, porque así era ella, el corazón de su padre, mi paciencia y su propia fuerza silenciosa. Guardé los adornos, doblé las sillas y desenchufé las luces. Pero antes de guardarlas, me detuve. Pasé los dedos por el cable. Esas mismas luces de siempre que usaba en cada reunión familiar. Durante años, habían sido un símbolo de unión. Pero ahora, se sentían como algo más, un recordatorio de que no todos merecen sentarse a la mesa. Sara salió más tarde con una taza de café, con el pelo revuelto y la mirada dulce. «No tienes que hacer todo esto ahora», dijo. Sonreí. «No, cariño». «Sí. Porque ya es hora». No me preguntó a qué me refería, ni se lo expliqué, pero asintió, como si de alguna manera lo entendiera. Pasamos el resto de la mañana en silencio, una al lado de la otra, guardando los restos de una noche que nunca llegó a ocurrir. La sorprendí observándome una vez, estudiando mi rostro como hacen las hijas cuando perciben que algo está cambiando. Sabía que lo veía, la calma que se había instalado. El fin de algo viejo. Más tarde ese día, me preparé una taza de té y me senté junto a la ventana. Mi teléfono vibró con algunos mensajes tardíos de «lo siento, no pude venir». Los miré un momento y luego puse el teléfono boca abajo.
Había pasado tantos años persiguiendo a gente que nunca me había encontrado. Pero allí sentada, con la luz del sol derramándose sobre la mesa y el tenue sonido de Sara tarareando en la cocina, me di cuenta de que ya no me sentía pequeña. Me sentía libre. Esa noche, llamé a Sara a la sala. Nos sentamos juntas en el sofá y le dije algo que nunca había dicho en voz alta. «Sabes, cariño, creo que nos hemos esforzado demasiado para que la gente se preocupe. Quizás sea hora de parar». Al principio no dijo nada, solo asintió lentamente, con los ojos brillantes. «Creo que tienes razón», susurró. Y eso fue todo. Sin grandes discursos, sin lágrimas, solo comprensión. De esas que se dan en silencio entre dos personas que han visto lo suficiente como para saberlo. Esa noche, al apagar las luces y acostarme, eché un último vistazo al patio trasero por la ventana. Las sillas habían desaparecido, las mesas estaban limpias, pero el tenue contorno de donde había estado todo aún marcaba el césped, un silencioso recordatorio de lo perdido y lo encontrado. No lo sabía entonces, pero ese patio vacío era el comienzo de algo nuevo, una fuerza diferente. La que no persigue a la gente para ser vista. La que espera, firme y segura, sabiendo que algún día verá aquello de lo que se alejó. Y cuando lo hicieron, estaba listo. La mañana después de la fiesta de Sara se sintió más tranquila de lo habitual. Ese silencio que no llena una habitación, la vacía. Habían desaparecido los adornos, el jardín estaba limpio, pero algo dentro de mí seguía inquieto. Me dije que era solo decepción, que pasaría, como todas las pequeñas heridas. Pero en el fondo, sabía que no era algo pequeño. Era algo más pesado, algo que había estado ignorando durante años. Unos días después, mi teléfono empezó a sonar, pequeños pitidos que rompían el silencio que intentaba mantener. Al principio, pensé que quizá alguien por fin me contactaba para disculparse. Pero cuando miré, solo eran excusas. No pudimos llegar, el tráfico estaba loco. Deberías haber enviado otro recordatorio, lo olvidamos. Oh, no. Pensábamos que era la semana que viene. Y luego el peor, silencio, seguido de un emoji de corazón. Solo un pequeño corazón rojo, ahí parado como si fuera a arreglarlo todo. No respondí. Ni siquiera escribí una palabra. Simplemente dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirándolo un buen rato. Después de años de ser la que siempre contactaba, la que llamaba, la que se reportaba, la que enviaba tarjetas de Navidad y notas de pensando en ti, eso es todo lo que tengo. Un emoji de corazón. Me preparé un café y me senté junto a la ventana, observando el viento entre los lilos. Fue curioso, la verdad. Me había pasado toda la vida manteniendo la paz, apaciguando discusiones familiares, recordando cumpleaños, organizando cenas. Le decía a Sara, la familia no se mantiene unida sola. Alguien tiene que llevar las riendas. Lo creía. Vivía según esa premisa. Pero ahora, sentado allí con mi teléfono todavía vibrando, me di cuenta de que todos esos hilos estaban atados a mí, y que nadie más había estado sosteniendo su extremo durante mucho tiempo. Sara notó algo en mí esa semana. Volvía a casa de hacer recados y me encontraba más callada que de costumbre, más lenta en mis movimientos, pensativa de una forma que ni siquiera yo podía explicar. Me preguntaba, «Mamá, ¿estás bien?» Y yo sonreía y le decía, «Claro, cariño. Solo cansada». Pero no era cansancio. Era claridad. Una especie de calma que llega cuando dejas de esperar que las personas sean quienes ya han demostrado que no son. Unos días después, mi hermana Judy me llamó. Su voz tenía esa misma alegría vivaz y practicada de siempre, la que indicaba que quería algo. «Mary Ellen. Dios mío. Me enteré de que Sara se graduó. Siento mucho que no pudiéramos venir. Estaba todo ajetreado». No dije mucho. Solo escuché. Ella siguió hablando de cómo su esposo había tenido un viaje de trabajo, de cómo los niños habían hecho deporte, de cómo el tiempo se le había escapado. Yo emití pequeños sonidos de acuerdo, asintiendo educadamente. Y entonces se rió de verdad, y dijo, «Ya sabes cómo es, la vida se vuelve una locura.
En fin, vi las fotos en Facebook. El montaje se veía adorable. Sympathy Asmers. Fue entonces cuando algo dentro de mí finalmente se calmó. Durante años, pensé que si me esforzaba un poco más, si era lo suficientemente paciente y comprensivo, la gente cambiaría de opinión. Pero al escuchar su voz ese día, solo podía pensar en lo fácil que les fue olvidarnos, y en lo mucho que me había esforzado por seguir recordándolos. Después de esa llamada, no volví a contactarlo. Dejé de enviar recordatorios, de comprobar si habían recibido las tarjetas de cumpleaños. No interrumpí a nadie, simplemente dejé de perseguirlos. Hay una diferencia. Y, de alguna manera, esa diferencia se sentía como libertad. Sara, por otro lado, estaba floreciendo. Unos meses después de la fiesta, consiguió su primer trabajo de verdad, un puesto de enfermera en el hospital local. Se notaba que estaba orgullosa, pero nerviosa. Esa noche preparé su cena favorita, pollo asado con puré de papas, y nos sentamos a la mesa a reírnos de nimiedades. Dijo, «Mamá, creo que por fin lo entiendo. Nunca dejas que nadie te detenga. Simplemente, sigue adelante». Le sonreí y le dije, «Eso es lo que hacen las madres. Seguimos adelante». Pero incluso mientras lo decía, supe que algo estaba cambiando. El nosotros de esa frase ya no significaba lo mismo. Por primera vez, no iba a seguir adelante por los demás. Solo por nosotros. En las semanas siguientes, la vida se volvió más tranquila. La casa estaba más tranquila, pero no solitaria. Empecé a pasar las mañanas de nuevo en el jardín, podando rosales y escuchando la radio de fondo. Sara trabajaba muchas horas, pero siempre me llamaba en sus descansos para contarme sobre sus pacientes y las historias que aprendía de ellos. Al escucharla hablar, me di cuenta de que había heredado algo de mí, esa paciencia serena, esa fuerza serena. Entonces, un domingo por la mañana, justo cuando la tetera empezaba a silbar, sonó mi teléfono. Così no contesto. Pensé que sería otra de esas llamadas, de esas que parecen educadas pero que tienen sus expectativas. Pero algo me dijo que contestara. Era Gary, mi hermano mayor. Su voz me resultó desconocida al principio, el tono que usa la gente al iniciar una petición. Hola, Mary Ellen. ¿Cuánto tiempo sin hablar? ¿Cómo están tú y Sara? Le dije que estábamos bien, que Sara había empezado su nuevo trabajo. La felicitó y dijo que estaba orgulloso, aunque sabía que hacía años que no hablaba con ella. Luego dudó, carraspeando como suele hacer la gente cuando intenta sonar despreocupada. Bueno, lamento preguntar, pero hemos tenido un pequeño problema. El negocio ha ido lento, ya sabes cómo son las cosas. Y, bueno, me preguntaba si podrías ayudarnos un poco. Allí estaba. No respondí de inmediato. Dejé que sus palabras flotaran entre nosotros. Él empezó a llenar el silencio, hablando más rápido, explicando que no sería mucho, que pronto me devolvería el dinero, que era solo hasta que las cosas cambiaran. Miré por la ventana el jardín. La luz de la mañana se derramaba sobre las rosas, las mismas que Sara y yo plantamos juntas hace años. Y pensé en cómo esas flores nunca florecían igual dos veces, pero siempre volvían más fuertes después de la helada. Dije suavemente, lo pensaré, Gary. Parecía aliviado, casi alegre. Gracias, hermana. Sabía que podía contar contigo. Pero al colgar el teléfono, supe que ya no podía. Ya no. Me quedé allí sentado un buen rato después de esa llamada, con el té enfriándose a mi lado. No estaba enfadado, solo, quieto. Durante años, había sido el pilar de la familia, aquel en quien todos se apoyaban cuando las cosas se ponían difíciles, aquel a quien llamaban cuando necesitaban que les arreglaran algo, que les financiaran o que les perdonaran. Y cada vez que ayudaba, pensaba que era amor. Pero esa mañana me di cuenta de que no era amor. Era costumbre. El amor pasa. No pone excusas. Cuando Sara llegó a casa más tarde ese mismo día, le conté lo de la llamada. Frunció el ceño y dijo, «No estarás pensando en ayudarlo, ¿verdad?» Sonreí y dije, «No de la manera que él piensa». Se rió,
pero había una mirada curiosa en sus ojos, como si supiera que yo estaba pensando en el futuro, en silencio, con paciencia. Porque así era. Esa noche, después de que se acostara, me senté a la mesa de la cocina con un bloc de notas. Empecé a escribir nombres, fechas, pequeños recuerdos, no por amargura, sino por claridad. Estaba conectando los puntos entre todas las veces que había sido yo quien daba, quien arreglaba, quien mantenía las cosas en orden mientras todos los demás simplemente recibían. Y por primera vez, no me sentí herido. Simplemente me sentí despierto. Creo que fue entonces cuando realmente empezó el cambio. Todavía no se trataba de venganza, ni siquiera de justicia. Se trataba de ver finalmente a las personas tal como eran y decidir qué haría con esa verdad. Mientras apagaba la vela de la mesa y me iba a la cama, la casa volvió a quedar en silencio. Pero ya no era ese silencio hueco. Era un silencio apacible, el que llega cuando dejas de esperar una disculpa que nunca llega. Todavía no lo sabía, pero esa llamada telefónica, esa simple pregunta, fue solo el comienzo. Porque la siguiente vez que sonó el teléfono, no era Gary. Era otra persona. Y esa llamada lo cambió todo. La primera llamada llegó un martes gris, de esas mañanas que hacen que la casa parezca más tranquila de lo habitual. Estaba regando los helechos cuando sonó el teléfono en la encimera. El nombre de Gary iluminó la pantalla. Habían pasado 8 meses desde la última vez que hablamos, 8 meses desde que la fiesta de mi hija había pasado a un segundo plano para todos los demás, y mi corazón dio un pequeño vuelco al ver su número. Una parte de mí esperaba que no fuera más que una charla trivial, un hermano que se interesaba por mí. En cambio, su voz tenía el mismo acento familiar, cálido de una forma que siempre tranquilizaba a la gente, pero con un matiz que no me gustaba. «Hola, Mary Ellen», dijo. «¿Cómo están tú y Sara? Me enteré de que consiguió ese trabajo. Enhorabuena a las dos». Le di las gracias, que se estaba adaptando y aprendiendo. Hizo algunos comentarios educados y luego, como en tantas otras de sus llamadas, desvió la conversación hacia el problema de otra persona. «Oye», dijo, carraspeando, «lamento preguntar, pero nos vendría bien un favor. Mi hijo, ya conoces a Tyler, está montando un pequeño negocio. Tiene una buena idea, solo necesita un pequeño préstamo familiar para comprar el equipo. No te lo pediría si no fuera importante». Sentí que mis manos se quedaban quietas en el fregadero. Tyler era el mismo sobrino que nunca se había ofrecido a ayudar con el césped de casa de mamá, el mismo que había tomado prestadas herramientas y nunca las había devuelto. La voz al teléfono era delicada y cuidadosa, como la gente intenta suavizar el peso de sus peticiones. «¿De cuánto estamos hablando?», pregunté, porque me pareció apropiado preguntar, aunque ya tenía una idea de lo que venía a continuación. «Oh, nada del otro mundo», dijo, resumiendo rápidamente. «Unos cuantos miles. Máximo. O sea, es una inversión, ¿no? T. Lo devolverá. Nos aseguraremos de ello». Continuó divagando, llenando el silencio con razones y promesas. Lo escuché como se escucha la radio de fondo, las palabras fundiéndose unas con otras. Cuando finalmente hizo una pausa, dije, «Lo pensaré, Gary». «Gracias, hermana», dijo con alivio. «Sabía que podía contar contigo». Después de colgar, me quedé un rato junto a la ventana, observando cómo una hoja caía por el camino de entrada. No era rabia exactamente. Era una decepción clara y viva que parecía más sincera que cualquier furia. Durante años, había sido yo quien rebuscaba en mi paciencia y sacaba lo que hiciera falta, dinero para la reparación del coche, la entrada por aquí, la matrícula por allá. Se había convertido en una especie de acto reflejo, un papel que desempeñaba sin pensar porque quería ser la persona en la que mi familia pudiera confiar. Pero esa noche, al escuchar a Gary, me di cuenta de algo más. Cuando se trataba de estar presente para las cosas que le importaban a mi hija, no habían sido fiables. Cuando se trataba de pedir ayuda, su memoria era excelente. Recordaban mi número rápidamente cuando tenían algún problema que resolver. Eran lentos, y a menudo silenciosos, cuando había cumpleaños, graduaciones y pequeñas celebraciones en nuestro jardín.
Las llamadas no terminaron con Gary. Durante las siguientes semanas, mi teléfono se convirtió en una especie de puerta giratoria. Una sobrina me contactó para hablar de la matrícula, un primo me llamó por una gotera en el techo, una tía me preguntó si podía ayudar con las facturas médicas de alguien que vivía a 2 estados de distancia. Todas las voces tenían el mismo ritmo, una introducción amable, una breve actualización de los problemas y la inevitable petición. No siempre era dinero, a veces eran favores, contactos, pequeñas emergencias. Pero el tono siempre era el mismo, y la sincronización era casi quirúrgica. Nunca preguntaban cuándo habían sido ellos quienes habían ofrecido apoyo, solo cuando tenían la mano extendida. Empecé a notar el patrón con más claridad. Los mensajes y las llamadas eran diferentes ahora, menos para ponernos al día, más transaccionales. ¿Podrías ayudarnos? ¿Podrías prestarme esto? Agradeceríamos cualquier cosa. Había una práctica en su cortesía, como si la hubieran ensayado. Si no se notaba en las palabras, si se notaba en cómo usaban mi tiempo, llamadas durante la cena, mensajes de voz cortados a altas horas de la noche, conversaciones que empezaban como en familia y terminaban como negocios. Y había algo más, una silenciosa expectativa. No esperaban una respuesta, esperaban que dijera que sí. Cuando le conté a Sara sobre las llamadas, casualmente, mientras tomábamos un café, ella simplemente levantó una ceja y dijo, «¿No aprendiste nada de la fiesta, mamá?» La miré y vi lo adulta que se estaba volviendo. Había observado las sillas vacías conmigo. Había sentido el silencio. No se había amargado por ello. Simplemente había sido honesta en su decepción. «Sí», dije. «Pero a veces la costumbre es más fuerte que una lección». Ella sonrió, pequeña y comprensiva. «No tienes que ser su banco, mamá». Más tarde esa noche, me senté a la mesa de la cocina con un bloc de notas y un bolígrafo. Empecé a anotar nombres, no como un registro de deudas, sino como un registro de patrones. Cada nombre traía un recuerdo, un cumpleaños que les había recordado, una cazuela que les había dejado cuando alguien estaba enfermo, una Navidad que había organizado. Página tras página llena de pequeñas bondades que había ofrecido sin pensar, y bajo cada una, un hilo de pensamiento. ¿Qué hicieron a cambio? Para la mayoría, la respuesta era nada. No se trataba de dinero. Quería dejarlo claro. El dinero se podía recuperar, el respeto, no. Con los años, el dinero se había convertido en una moneda de buena voluntad que yo asumía que existía. Había dado por sentado que lo tomaran. Pero esta noche, al escribir, estaba percibiendo la forma de la verdad. Estaba viendo que algunas personas tratan la generosidad como un servicio para usar y luego desechar como una taza vacía. En los días siguientes, las solicitudes siguieron llegando. Cada una era una pequeña prueba para mi determinación. Escuché con cortesía, hice preguntas, emití gestos de empatía. Respondí como siempre, veré qué puedo hacer o lo pensaré. Pero la acción silenciosa había reemplazado mi antiguo impulso. No corrí al banco ni abrí la chequera. Guardé notas en una carpeta etiquetada como considerar. No, sí. Todavía no. Empecé a cuidarme de maneras que había pospuesto. Cuando mi dentista me llamó para recordarme una cita que llevaba posponiendo, la programé sin dudarlo. Pasé una tarde en la biblioteca leyendo libros que tenía pensado leer, no porque fueran prácticos, sino porque eran míos. Planté bulbos nuevos en el jardín y observé cómo la tierra se cerraba suavemente a su alrededor. Las pequeñas rutinas de mi vida se sentían como actos de recuperación. A veces, en las horas de silencio, las dudas intentaban colarse. ¿Había ayudado a gente? ¿Había sido egoísta al dejar de hacerlo? ¿Sufriría alguien por no ser el primero en responder? La vieja voz dentro de mí, la que equiparaba el amor con el sacrificio, susurraba estas preguntas como una súplica. Pero entonces recordaba la mirada de Sara esa noche bajo las luces, paciente, esperanzada, y luego asentada en una aceptación silenciosa. Pensé en cómo las sillas parecían fantasmas solo cuando estaban vacías, y cómo brillaban como si nada cuando la gente a la que le importaba se sentaba. Cuando Gary volvió a llamar,
sus palabras adoptaron un tono diferente. Parecía sorprendido de que no me hubiera ofrecido ayudar de inmediato y un poco herido por mi vacilación. Pensé que la familia era la familia, dijo, lo cual era a la vez una súplica y una reprimenda. Podría haberle recordado las sillas, el patio vacío, los platos enfriándose en la mesa. Pero palabras como esas tienen la capacidad de afilarse como cuchillos en ciertos oídos. En cambio, dije con suavidad, la familia significa muchas cosas para mucha gente, Gary. Ser familia también significa estar ahí, de maneras que no tienen un libro de contabilidad adjunto. Se aclaró la garganta. Entiendo, dijo, más despacio. Bueno, si cambias de opinión, avísame. A veces, el silencio que sigue a una conversación dice más que la conversación misma. Me quedé con ese silencio, y lo sentí como un espejo. Pude ver cómo me había acostumbrado a mantener a todos a flote mientras me hundía silenciosamente. La comprensión no llegó con triunfo ni con malicia. Llegó con la paciencia inquebrantable de quien finalmente entiende los términos del acuerdo bajo el que había estado operando. No interrumpí a nadie. No envié cartas furiosas ni organicé una revelación grandilocuente. Ese nunca fue mi estilo. En cambio, empecé a decir que no con una calma que me sorprendió. Lo siento, no puedo ayudar con eso ahora mismo. Me encantaría, pero tengo recursos limitados. Tengo que tener cuidado con lo que puedo comprometerme. Frases sencillas, dichas sin disculpas. Y cayeron como piedras en lugares que durante mucho tiempo habían sido nidos cómodos. Las peticiones disminuyeron, o al menos cambiaron. Algunos familiares, avergonzados y sorprendidos, ofrecieron disculpas torpes. Deberíamos haber estado allí, siento lo de la otra noche. Algunos intentaron persuadirme, recordarme los favores que les había hecho, como si fueran pagarés. Escuché y acepté, pero la decisión ya estaba tomada antes de que me llegaran sus palabras. Quería preservar mi capacidad de cuidar de Sara y de mí mismo. Quería ser alguien que diera desde la abundancia, no desde la escasez. Una noche, después de una serie de llamadas particularmente larga, Sara llegó a casa y me encontró revisando una pila de nuestros viejos álbumes familiares. Se sentó a mi lado y pasamos las páginas juntas, caritas en fotos descoloridas, cumpleaños y poses navideñas sonriéndonos. Se detuvo ante una foto de ella misma de joven, sonriendo con un diente faltante. Siempre hacías las mejores fiestas, mamá, dijo. Sonreí, y por un instante, el recuerdo de una risa llenó la habitación. Entonces me miró con esa misma claridad suya y dijo, lo hiciste todo por todos durante tanto tiempo. Quizás ahora puedas hacer cosas por ti. Y por mí. Su voz era suave, pero firme. Sentí entonces una calidez, no la que emana de un pastel horneado, sino algo parecido a la paz de una decisión tomada y mantenida. El mundo no cambia de la noche a la mañana. Las dinámicas familiares son tenaces, redondas y familiares, como las piedras de un río. Pero el rumbo de mi vida había cambiado. Ya no era la persona a la que recurría automáticamente en cada crisis. Me había convertido en la persona que consideraba sus respuestas, que sopesaba no solo quien preguntaba, sino también por qué lo hacía, y que decía sobre quienes eran cuando más importaba. Pronto, el hábito de pedir me llevaría a planes que ni siquiera imaginaba, a papeleo, reuniones discretas y decisiones que lo sorprenderían a todos. Pero por ahora, el cambio residía en pequeños rechazos y en una firmeza que provenía de elegir dónde aterrizaría mi generosidad. Me sentí más ligero de maneras inesperadas, como si el aire mismo fuera más fácil de respirar al dejar de intentar cargar con 10 personas a la vez. Las llamadas seguían llegando, de vez en cuando, pero respondía con una voz que había aprendido a proteger un tipo diferente de cuidado, uno que, con el tiempo, devolvería de maneras que importaban, no a ellos, sino a la hija que se sentó conmigo bajo las luces y aprendió una lección que nunca mereció aprender en primer lugar. Era una mañana tranquila cuando la idea me vino por primera vez, no como un destello de inspiración, sino como algo suave y familiar, como un recuerdo que había estado esperando pacientemente a que lo recordara. La cafetera chisporroteaba, Sara ya se había ido a trabajar y la casa se sentía tranquila.
Estaba revisando unos documentos viejos cuando me encontré con un sobre amarillento con la letra de mi marido, esa cursiva tan cuidada que ya no se ve mucho. Era un viejo resumen de inversiones, de casi 30 años atrás. Solo un pequeño fondo de ahorros que había abierto cuando Sara era pequeña. Recordé que lo mencionó una vez, llamándolo nuestra red de seguridad. Dijo, algún día, esto se convertirá en algo que pueda hacer el bien, aunque no sea para nosotros. En aquel entonces, no le di mucha importancia. Éramos jóvenes, trabajábamos duro, contábamos cada dólar. Pero ahora, al ver las cifras impresas con claridad en la página, me di cuenta de lo silenciosamente que había crecido ese pequeño fondo. No era una fortuna, ni mucho menos. Pero era suficiente para significar algo. Suficiente para importar. Me quedé allí un rato, con el periódico en la mano. Mi marido llevaba casi 10 años muerto, pero sentía que me hablaba de nuevo, no con palabras, sino con la previsión que solo nace del amor. Había creado ese fondo no para sí mismo, sino para nosotros, y quizás para algo más grande. Fue entonces cuando la idea se arraigó. No quería venganza, al menos no de la ruidosa y caótica. Quería algo que perdurara más allá de las excusas, las decepciones y las sillas vacías. Quería convertir lo que habían pasado por alto, lo que creían que era solo bondad que podían agotar, en algo intocable. Esa tarde, fui en coche al pueblo. El cielo estaba nublado, pero con esa típica atmósfera de Kansas que aún se siente cálida, donde la luz parece zumbar en lugar de brillar. Pasé por el bufete local, un pequeño edificio de ladrillo con un letrero descolorido que aún decía Benson y Moore, abogados. El señor Benson llevaba trabajando desde antes de que Sara naciera. Levantó la vista de su escritorio cuando entré y sonrió con esa sonrisa suya tan familiar y firme. Mary Ellen, dijo, poniéndose de pie. Ha pasado tiempo. ¿Qué te trae por aquí? Me senté, junté las manos cuidadosamente y dije, necesito asegurarme de que algo dure más que yo. Me miró con esa mirada, de esas que le dedicas a alguien cuando intentas leer entre líneas, pero no me preguntó de inmediato. Él sabía que no era así. Le expliqué que tenía un pequeño fondo de ahorros, uno que había vencido, y que quería crear un fideicomiso. No para mi familia, no directamente. Para algo que llevara el nombre de mi esposo, y tal vez el espíritu de mi hija, al mundo mucho después de mi muerte. Mientras hablábamos, el plan empezó a tomar forma en mi mente. No quería que el dinero se quedara sin usar, acumulando polvo o esperando a que mis familiares volvieran a llamar. Quería que echara raíces, raíces de verdad, en el tipo de terreno donde pudieran florecer cosas buenas. Cuando salí de la oficina del abogado, llamé a Sara desde el auto. «¿Mamá?», respondió ella con voz cansada pero alegre. «Estaba pensando», dije, «¿te acuerdas de ese pequeño terreno junto al río, el que se puso a la venta la primavera pasada? ¿El de los viejos robles?», preguntó. «Ese es». Ella dudó. «No estarás pensando en comprarlo, ¿verdad?». «Puede que sí», dije en voz baja. «No por mí. Por otra cosa». Hubo una pausa, luego ese tono curioso que siempre usa cuando sabe que estoy tramando algo. «¿Qué estás planeando?». «Algo de lo que tu padre estaría orgulloso». Esa noche, extendí los papeles sobre la mesa del comedor, el resumen de la inversión, algunos extractos bancarios y un bloc de notas donde empecé a anotar ideas. Las cifras no eran enormes, pero sí suficientes para comprar un terreno modesto y empezar algo, tal vez un pequeño espacio comunitario, tal vez becas para jóvenes de la zona, tal vez un programa para madres jóvenes que necesitaban una segunda oportunidad. Aún no sabía exactamente qué forma adoptaría. Pero de algo estaba segura, llevaría un nombre que mi familia había olvidado hace tiempo cómo pronunciar con respeto, el mío. Durante las siguientes semanas, mantuve mis planes en secreto. La familia seguía llamando, seguía pidiéndome favores. Gary me llamó para hablarme del préstamo para el negocio de su hijo y me dijo, «Estamos esperando tu decisión, hermana. Tyler cuenta contigo». Sonreí al teléfono y dije, «No lo he olvidado». Mi sobrina me envió un mensaje sobre su matrícula. Le dije,
Veré qué puedo hacer. Un primo dejó un mensaje de voz sobre la reparación del techo. Siempre ha sido una bendición, Mary Ellen. Eres el pilar de esta familia. Escuché, asentí y no escribí nada. Porque para entonces, ya no era su roca. Era el suelo que habían pisado demasiado tiempo, y estaba aprendiendo a retirarme, silenciosamente, sin alardes, hasta que ya no se dieran cuenta de que ya no estaba por debajo de ellos. Mientras tanto, entre bastidores, todo iba tomando forma. Me reuní con una agente inmobiliaria, una joven llamada Clara, muy perspicaz y amable, con una sinceridad que se le notaba. Me llevó a ver la propiedad junto al río una tarde soleada. El aire olía a pino y tierra limpia. El terreno no era perfecto, un poco irregular, con algunas zonas de hierba silvestre, pero se sentía bien. Podrías hacer muchas cosas con esto, dijo Clara, apartándose un mechón de pelo de la cara. Es tranquilo, privado y está cerca del pueblo. ¿Piensas construir algo? No es una casa, dije. Es un propósito. Me miró con curiosidad y luego sonrió. Ese es el mejor proyecto. Al llegar a casa, hice otra llamada, esta vez a la Fundación Comunitaria del Centro. Gestionaban programas locales, ayudaban a familias necesitadas, financiaban becas y proyectos de vivienda. Les dije que quería crear algo a nombre de mi esposo, algo que ayudara discretamente a quienes trabajaban duro pero habían sido ignorados, como Sara y yo. La mujer al teléfono parecía conmovida. Claro que podemos, dijo. ¿Le gustaría que fuera anónimo? Sonreí. No, dije. Quiero que tenga un nombre. El Fondo Collins para la Educación y la Dignidad. Sonaba bien. En las semanas siguientes, firmé papeles, transferí fondos y presenté documentos. Todo se hizo de forma legal, discreta y hermosa. Mientras la familia pensaba que simplemente estaba considerando sus peticiones, yo estaba construyendo algo duradero, algo que jamás podrían tocar, reclamar ni arruinar. Había una extraña alegría en el secretismo. No era rencoroso ni cruel, simplemente, satisfactorio. Como ver las raíces de un jardín arraigarse bajo la tierra mientras los demás solo ven la tierra. Gary volvió a llamar una noche. ¿Hay alguna novedad sobre la ayuda de la que hablamos? Gary, dije amablemente. He estado investigando algunas cosas. Solo quiero asegurarme de que mi dinero vaya a algún sitio donde sea realmente útil. Se rió entre dientes, sin captar el doble sentido. Por eso recurrí a ti. Siempre has sido la responsable. Sonreí, mirando la luz de la luna sobre el río. Eso dicen. Al terminar la llamada, me serví una copa de vino y me senté en el porche. El aire era fresco y las cigarras zumbaban. Pensé en cuántas veces me habían obligado a ayudar a los demás, cuántas veces me habían dicho que era tan bueno por hacerlo. Siempre había sido un cumplido con expectativas. Pero esta vez, lo estaba haciendo bien a mi manera. Sara no conocía todos los detalles, todavía no, pero presentía algo. Una noche, al llegar a casa, me encontró leyendo contratos, con las gafas puestas. Mamá, dijo divertida, últimamente has estado hablando más con los abogados que con la familia. ¿Qué pasa? Levanté la vista y sonreí. Solo me aseguro de que se atienda a las personas adecuadas. Entrecerró los ojos juguetonamente. No estarás hablando del tío Gary. Esta vez no, dije suavemente. Ella se rió, sacudiendo la cabeza. Estás tramando algo. Tal vez lo sea. A finales del verano, todo estaba en marcha. La transferencia de la propiedad estaba casi completa. Se habían presentado los trámites de la fundación y la pequeña cuenta de ahorros que una vez fue un fondo de seguridad familiar ahora estaba protegida por algo más grande, algo intocable. No se trataba de castigar a nadie. Se trataba de recuperar el significado de dar, de convertir lo que habían considerado un derecho en un legado. Y mientras miraba el cielo del atardecer, teñido de dorado y rosa, me di cuenta de algo. La paz que sentía no provenía solo de hacer algo inteligente. Era de saber que finalmente había cambiado la historia. Ya no era la dadora a la que daban por sentado.
Era la arquitecta de algo que sobreviviría al ruido, la necesidad y las excusas. Todavía me llamaban a veces, y yo seguía respondiendo con la misma calidez y la misma cortesía. Pero en cada conversación, albergaba la silenciosa satisfacción de una mujer que había aprendido que la verdadera amabilidad no tiene por qué ir en detrimento del respeto propio. Pensaban que yo seguía siendo la misma Mary Ellen, confiable, de voz suave y eternamente indulgente. Pero esta vez no me limité a escuchar. Estaba construyendo. La idea se me ocurrió una tarde mientras doblaba la ropa, así de simple. No pensaba en vengarme ni en darle una lección a nadie. Pensaba en cerrar un capítulo. En cómo, a veces, la única manera de terminar un largo capítulo de dolor es pasar página uno mismo. Habían pasado meses desde la última llamada de Gary, y en ese tiempo lo había terminado todo, los papeles firmados, el terreno comprado, el fideicomiso establecido. El fondo Collins ya era oficial, llamado Sarah y construido en honor a su padre. Apoyaría a los estudiantes universitarios de primera generación en nuestro condado, chicos que habían trabajado duro pero no tenían una familia que los animara. No era una gran cosa, pero era sincero. Era algo bueno que nació de lo que una vez fue doloroso. Quería decírselo en persona, no por orgullo, sino por tranquilidad. No quería rumores ni llamadas después. Quería decir lo que tenía que decir, con claridad y calma, de una vez. Así que llamé a todos, a Gary, a mis sobrinas, a mis primos, incluso a los que me habían ignorado durante años. Les dije que estaba planeando una cena. Les dije, hay algo importante que quiero compartir. Se trata de dinero. Esa palabra, dinero, le provoca efectos extraños a la gente. En cuestión de horas, mi teléfono se llenó de respuestas. Allí estaremos. No me lo perdería. ¿A qué hora vamos? No me sorprendió, la verdad. Pero lo que sí me sorprendió fue lo fácil que fue sonreír al leerlas. Por una vez, no sentí miedo. Me sentí lista. La noche de la cena, llegué temprano. El restaurante era pequeño y acogedor, uno de esos antiguos locales familiares con luces tenues y mesas que aún olían ligeramente a polaco y pan de ajo. El dueño, que me conocía desde hacía años, nos instaló en la trastienda, mesa larga, mantel blanco y un pequeño jarrón con margaritas. Era sencillo, pero elegante a su manera. Recuerdo haberme quedado un momento mirando la mesa, los vasos perfectamente alineados, las servilletas dobladas, y pensar en lo diferente que se sentía de la fiesta de cumpleaños de Sara meses atrás. Esa noche había habido sillas vacías y luz tenue. Esta noche, todos los asientos estarían ocupados. Es curioso cómo funciona eso. A las 7, empezaron a llegar poco a poco. Sonrisas, abrazos, esa calidez amable que nunca llega a tocar los ojos. Gary vino con su esposa, Judy, ambos vestidos un poco demasiado formales, como si estuvieran asistiendo a una ceremonia de premios. Mi sobrina Megan vino con su prometido, charlando a gritos, asegurándose de que todos la notaran. Primos, sobrinos, incluso el hijo de mi hermano, que vivía 2 pueblos más allá, todos vinieron. De algunos no había tenido noticias en 5 o 6 años. Todos y cada uno de ellos aparecieron. Lleno, dijo Gary mientras se sentaba, sonriendo. Parece que has reunido a toda la familia, Mary Ellen. Debe ser algo gordo, ¿no? Sonreí. Lo es. Pedimos comida y la sala bullía de charlas informales. Historias de vacaciones, nuevos trabajos, viejos chismes. Escuché en silencio, asintiendo cuando era necesario, sonriendo cuando correspondía. Sin embargo, podía sentir el trasfondo, ese zumbido de curiosidad, ese que siempre surge antes de un anuncio. No me apresuré. Quería que se sintieran cómodos primero. Quería que el contraste fuera evidente. Cuando llegaron los platos principales, me levanté lentamente. No me temblaban las manos ni el corazón me latía con fuerza. Me sentía firme, como cuando ya has aceptado la verdad. Primero, dije con una sonrisa amable, quiero agradecerles a todos por venir. Sé que no siempre hemos sido cercanos, pero esta noche,
Quería compartir una noticia que se ha esperado mucho tiempo. Todos guardaron silencio. Los tenedores se detuvieron en el aire. Incluso Gary levantó la vista, atento, con el rostro entre la curiosidad y la expectación. Durante años, continué, he intentado cuidar de esta familia. Con pequeñas cosas, a veces con cosas grandes. Les he prestado cuando he podido, les he ayudado cuando he podido y he rezado por ustedes cuando no he podido hacer ninguna de las dos cosas. Es lo que hace la familia, o al menos, lo que yo creía que hacía. Algunos rostros se removieron, incómodos. Vi que Judy miraba a Gary y luego volvió a su plato. Pero en algún momento del camino, continué, me di cuenta de algo. La familia no significa lo mismo para todos. Algunos la ven como amor, lealtad, presencia. Otros la ven como conveniencia. El silencio que siguió fue profundo, pero no lo dejé durar mucho. Volví a sonreír, no con brusquedad, sino con calma. Sé que muchos de ustedes me han pedido ayuda a lo largo de los años. Y no me arrepiento de haberlos ayudado. Ni una sola vez. Pero recientemente tomé una decisión, una que creo que todos merecen escuchar directamente de mí. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre pequeño, de esos con letras en relieve. ¿Recuerdan el fondo de ahorros que mi esposo abrió hace años, el que la gente siempre suponía que compartiría algún día? Se oyeron asentimientos en la mesa y algunos murmullos de aprobación. Gary se recostó, entrecerrando ligeramente los ojos. Bueno, dije, finalmente hice algo con ello. La sala se inclinó hacia adelante, casi al unísono. Abrí el sobre y saqué una sola hoja, una copia del documento fiduciario, cuidadosamente doblada. Usé ese fondo, dije con claridad, para crear el Collins Family Trust, que lleva el nombre de mi esposo y está dedicado a apoyar a los estudiantes universitarios de primera generación en este condado. Cada centavo se destinará a ayudar a los jóvenes que trabajan duro, pero no tienen a nadie que los ayude. Las primeras becas empiezan este otoño. El aire de la habitación cambió. El sonido de tenedores y vasos desapareció por completo. Sentí que el silencio se instalaba como niebla. La esposa de Gary fue la primera en hablar, con la voz débil. Espera, ¿quieres decir que se ha ido? El dinero. No se ha ido, dije con dulzura. Simplemente, por fin se ha ido a donde debía ir. Gary murmuró algo en voz baja y luego dijo más alto. Entonces, después de todos estos años, ¿lo regalaste a desconocidos? Podrías haber ayudado a tu familia. Podrías haber ayudado a tu propia sangre. Lo miré a los ojos. Lealtad familiar, dije en voz baja. Es lo que esperaba ver esa noche. Parpadeo. Desconcertado. ¿Qué noche? La noche del cumpleaños de Sara, dije. La noche que esperamos. La noche que nadie apareció. Nadie habló. Gary abrió la boca ligeramente, como si quisiera discutir, pero no pronunció palabra. Judy Barjo la mirada. Mi sobrina Megan se miró las manos. La habitación estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del ventilador de techo. No necesité alzar la voz. El silencio hizo el trabajo por mí. Después de un momento, volví a sonreír, no triunfalmente, ni con crueldad, sino con esa paz que solo llega cuando finalmente dejas de intentar arreglar lo que nunca se rompió. Esta confianza, dije en voz baja, no es venganza, es redención. Es asegurarme de que la ayuda que brindo llegue a personas que nunca olvidarán lo que significa ser recordadas. Alguien se aclaró la garganta. Gary se recostó en su silla, con la mirada fija. Estás diciendo que no lo merecemos. Lo miré un buen rato y luego dije, digo que tuviste tu oportunidad de aparecer. Y cuando no lo hiciste, finalmente aprendí a hacerlo por mí mismo. Él no respondió. Nadie lo hizo. Volví a sentarme lentamente, doblé la servilleta sobre mi regazo y tomé un sorbo de agua. La tensión en el aire era tan densa que me rozaba, pero no me sentía atrapada. Por una vez, me sentí libre, como si me hubiera liberado de un peso que llevaba años cargando. La camarera pasó unos minutos después, nerviosa, preguntando si alguien quería postre.
Nadie dijo nada, así que sonreí y dije, tomaré un trozo de tarta de limón, por favor. Lo trajo en silencio. La sala permaneció en silencio. Lo comí despacio, disfrutando cada bocado. Para cuando se retiraron los platos, la mayoría ya estaba de pie. Algunos murmuraron una despedida rápida, otros se marcharon en un silencio sepulcral. Gary hizo una pausa antes de irse, de pie a mi lado con esa misma media sonrisa que había usado toda su vida, la que decía, ya cambiarás de opinión eventualmente. Gran declaración la que hiciste esta noche, dijo. No intentaba hacer una declaración, dije, doblando la servilleta. Estaba haciendo las paces. No supo qué decir. Solo asintió y salió. Cuando todos se fueron, me quedé sentado unos minutos más en ese pequeño restaurante. Las sillas vacías a mi alrededor, el suave zumbido de las luces en el techo. Parecía casi idéntico a aquella noche en mi patio trasero, solo que esta vez, el vacío no dolía. Era reconfortant. Pagué la cuenta, le di las gracias a la camarera y salí a disfrutar del fresco aire nocturno. Las estrellas se veían tenues tras un fino velo de nubes, pero allí estaban. Pensé en mi marido, en Sara, en cómo a veces la única manera de enseñar a la gente el valor de estar presente es dejar de esperar. Me subí a mi coche y conduje a casa en silencio, con la carretera iluminada por los suaves rayos de luz de las farolas. Cuando llegué a la entrada, el coche de Sara estaba allí. Me esperaba despierta, leyendo en el porche con una manta sobre el regazo. Al verme, levantó la vista y sonrió. ¿Qué tal? Le devolví la sonrisa. Qué tranquilo, dije. Ella inclinó la cabeza. ¿Un bien pacífico o un final pacífico? Ambos, dije suavemente. Subí las escaleras, la besé en la frente y me senté a su lado. La noche estaba tranquila, salvo por los grillos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi corazón no se desgarraba entre lo que había dado y lo que había perdido. Estaba lleno, silenciosamente, completamente lleno. Y aunque no lo dije en voz alta, sabía que mi esposo estaría orgulloso. Porque no solo había protegido nuestro dinero, había protegido nuestro significado. Cuando llegué a casa esa noche, estaba en silencio. La luz del porche brillaba suavemente contra el aire otoñal, y pude ver a Sara a través de la ventana de la cocina. Su silueta se movía suavemente mientras ponía algo en la mesa. Al abrir la puerta, lo primero que me impactó fue el aroma, vainilla y algo dulce. Allí estaba ella, de pie junto al mostrador con un pequeño pastel delante, con 2 velas encendidas encima. Las palabras, escritas con un glaseado esmerado, decían, «Solo nosotros». «Sorpresa», dijo sonriendo. Pensé que nos vendría bien una celebración a nuestro gusto. Por un instante, la miré, mi hija, ya crecida, con la serena firmeza de su padre y mi corazón obstinado. La misma chica que se sentó a mi lado bajo las luces de cadena meses atrás, esperando a gente que nunca aparecía. La misma chica que se secó las lágrimas esa noche y me dijo, «No pasa nada, mamá». Y, de alguna manera, ahora sí. Dejé el bolso, me quité la chaqueta y me acerqué a ella. Las luces de la cocina eran suaves y cálidas, de esas que hacen que todo parezca un poco más un recuerdo. Nos sentamos juntos, solos, igual que antes. Sirvió el té, cortó 2 rebanadas y me dio la primera. El glaseado estaba irregular, el pastel un poco torcido, pero quizás era lo más bonito que había visto en mi vida. No tenías que hacer esto, dije, aunque mi voz delataba lo mucho que significaba. Ella sonrió. Quizás no. Pero quería. Pensé, que quizás sea hora de crear nuevos recuerdos entre pastel y sillas. Me reí, no de una forma educada, sino con esa risa profunda y silenciosa que surge de la verdad. Me sentí bien, como el aire después de la lluvia. El reloj de la cocina marcaba suavemente el fondo. El mundo exterior se sentía tranquilo y en paz. Durante un largo rato, comimos en silencio. No en el silencio incómodo, sino en el que te llena, como si todo lo que necesitabas decir ya se hubiera dicho. Y quizá fuera cierto. Finalmente, Sara se recostó en su silla, mirándome con la misma curiosidad de pequeña.
Entonces, dijo, ¿cómo se tomaron la noticia? Sonreí levemente. Tan bien como esperabas. Ella rió suavemente. Tan mal, ¿eh? Digamos que el silencio posterior fue esclarecedor. Ambos sonreímos, compartiendo la comprensión que solo dos personas que han vivido la decepción juntas pueden compartir. Ya no era ira, ni siquiera tristeza. Era algo más suave, aceptación, tal vez. Paz. Después de terminar el pastel, me levanté y caminé hacia la pared cerca de la estantería. Allí colgaba, en un sencillo marco de madera, la nueva placa de la Fundación Comunitaria. La había recogido a principios de semana. Decía, la Fundación Sarah May, para estudiantes de primera generación. Establecido en honor a la dedicación, la resiliencia y el amor. Las letras doradas brillaban tenuemente a la luz de la lámpara. Sara siguió mi mirada y se paró a mi lado, rozando la mía con su mano. No hacía falta que le pusieras mi nombre, dijo en voz baja. No tenía por qué hacerlo, dije, pero quería hacerlo. Ella sonrió, con los ojos brillantes. A papá le habría gustado eso. Yo también lo creo. Nos quedamos allí un momento, simplemente mirándolo, como algunos miran fotografías antiguas o recuerdos. Solo que no se trataba de recordar lo perdido. Se trataba de lo que finalmente se había arreglado. Se escabulleron de su fiesta, dije en voz baja, casi para mí mismo. Pero nunca escaparán de su nombre. Sara me miró, sonriendo entre lágrimas. Sabes, solía pensar que siempre me dolería recordar esa noche, dijo. Pero ahora, creo que es una de mis favoritas. ¿Por qué? Pregunté. Porque fue cuando me di cuenta de cuánto me amabas y de lo mucho que quería ser como tú algún día. Hay momentos en la vida en que las palabras se quedan cortas, y ese fue uno de ellos. No respondí de inmediato. Simplemente me acerqué, le apreté la mano y le dije, ya lo eres. Afuera, el viento arreció, haciendo susurrar los árboles. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, suave y plateada. Las mismas sillas de su fiesta de cumpleaños seguían en el patio, bajo la luz del porche, aquellas que no nos atrevíamos a tirar. Ya no estaban vacías. Eran recordatorios. Símbolos de lo que habíamos aprendido. La familia no es quien llena tu casa en tus días más felices. Es quien te acompaña cuando la casa está en silencio, cuando ya no queda nada que dar, nada que ganar. Es quien se queda. Pensé en todos los años que había pasado intentando mantener vivas las conexiones, enviando tarjetas, organizando cenas, ofreciendo ayuda. Pensé en cómo antes asociaba el amor con la resistencia, y en cómo, de alguna manera, soltar finalmente se había sentido más amoroso que aferrarse. Después de eso, limpiamos juntos, tarareando suavemente la vieja radio que sonaba en el rincón. Sara insistió en lavar los platos mientras yo los secaba. Fue algo tan pequeño y cotidiano, pero se sintió como una celebración en sí misma. Cuando terminamos, me serví una última taza de té y me senté a la mesa de la cocina. Sara se acurrucó en el sofá, revisando su teléfono, con una suave sonrisa aún en sus labios. Miré alrededor de la habitación, las velas parpadeantes, la placa enmarcada, el débil sonido de una risa que resonaba en un recuerdo, y me di cuenta de algo. La paz no siempre llega como un final. A veces, llega silenciosamente en medio de una noche cualquiera, en la calidez de la luz de la cocina, con el suave sonido de la respiración de un ser querido cerca. Esa fue mi celebración. No fue venganza. No fue victoria. Solo quietud, la que se instala en tus huesos cuando finalmente dejas de luchar por ser comprendido y empiezas a vivir en la verdad que has construido para ti. Más tarde, antes de irme a la cama, salí un momento. El aire nocturno era fresco y las estrellas brillaban, dispersas como polvo plateado. Levanté la vista y susurré un pequeño agradecimiento. A mi esposo, a los años que me formaron, incluso al dolor que me enseñó a tener paciencia. Cuando volví a entrar, Sara se había quedado dormida en el sofá, con el plato con las migas de su pastel aún a su lado. La tapé con una manta y apagué la luz. Por un momento, me quedé allí en la oscuridad,
simplemente escuchando el sonido de su respiración. Constante, pacífica, viva. Ese sonido valía más que cualquier herencia, cualquier aprobación, cualquier disculpa que aún pudiera estar esperando en algún lugar allá afuera. Sonreí para mí misma y susurré: lo logramos, cariño. Encontramos nuestra paz. Y mientras caminaba por el pasillo, vislumbré por última vez la placa que brillaba a la luz de la luna. Su nombre brillaba débilmente en oro, como si estuviera destinado a brillar. Quizás olviden las fiestas, las cenas, los favores y los años que pasé manteniendo unidos a todos los demás. Pero jamás borrarán lo que surgió de ese silencio. Porque al final, no gané vengándome. Gané creando algo hermoso con lo que dejaron atrás. Gané al elegir el legado en lugar de la amargura. Y cuando apagué la luz del porche, supe que era suficiente. Porque la justicia, la silenciosa, la duradera, no siempre parece venganza. A veces, simplemente parece paz. Si esta historia te conmovió, tómate un momento para compartirla con alguien que pueda necesitarla. Y si crees que la bondad, incluso en el dolor, puede construir algo hermoso, suscríbete a Quiet Justice para leer más historias como esta.